noches, todos los amados hermanos que me pueden ver en esta plataforma, en las redes sociales, en el internet, de diferentes países, diferentes lugares, de Tarija, de Bolivia. Es un privilegio estar con ustedes en esta noche y poder presentar este encuentro con Dios, en la experiencia que tuvo Jacob en Peniel, que vio cara a cara a Dios. Yo quiero transmitirle a ustedes, a través del Espíritu de Dios, que muchos de ustedes, los que me están escuchando, que me están oyendo, en este momento van a tener una experiencia con Dios. De una forma o de otra, van a tener una experiencia con Dios. Muchos están buscando esa experiencia, pero no la encuentran. Están buscando escuchar la voz de Dios, pero no la hallan. Están buscando la presencia del Espíritu Santo en su vida, pero no lo sienten. En esta noche es crucial para que ustedes puedan tener un encuentro con Dios, tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Alabados a Dios. Gloria al Señor. Mi nombre es Pastor Misionero Reinaldo Romero Reyes, de la nación cubana. Soy cubano por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Soy misionero en esta nación boliviana. Hace más de 5 o 10 años que estoy de misionero en esta nación boliviana, predicando la palabra, anunciando la palabra y plantando iglesia en diferentes lugares, en diferentes etnias, tribus, lengua, que estoy yendo yo y mi esposa, impulsado por la presencia del Espíritu Santo. Estoy yendo a diferentes lugares, plantando iglesias, predicando el Evangelio, sembrando la semilla del Evangelio. Por gracia de nuestro Señor Jesucristo, me ha dado el privilegio de estar en esta nación y poder predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo, cumpliendo una vez más la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Para eso yo estoy en Bolivia, conociendo este país bendecido de Bolivia, para predicar, anunciar el Evangelio de Jesucristo como todos los bolivianos que estamos predicando. Por eso en esta noche, en este enlace que tenemos en el Ministerio Cristo Vive, tenemos el privilegio de poder predicar, poder animar al pueblo de Dios a levantarse en estos tiempos, últimos tiempos que estamos viviendo, tiempo desafiante, tiempo que el pecado está creciendo, tiempo profético a través de Mateo 24. El amor de muchos se enfriará, eso se está cumpliendo. Aleluya, muchos hermanos han dejado su primer amor, han dejado de predicar, han dejado de anunciar el Evangelio, han dejado de buscar a Dios de rodillas, en oración, en búsqueda, en vigilia, han dejado de buscar a Dios. Por eso yo le animo a todos los que me están oyendo, que me están escuchando a través de este enlace, de este ministerio bendecido Cristo Vive, poder animarlo y poder decirle que todavía hay tiempo, que el tiempo de gracia que Dios ha dado sobre esta humanidad no se ha cerrado. Todavía es un tiempo de salvación, todavía es un tiempo de abrir su corazón y confesar con sus labios que Jesús es el Señor y que Dios levantó a Jesús de los muertos. Todavía hay tiempo de arrepentimiento, tiempo de conversión, tiempo de decirle al Señor: Señor, dame una oportunidad de buscarte, dame una oportunidad de estar en tu presencia maravillosa, dame una oportunidad, Señor, de poder anunciar el Evangelio. Si eres cristiano, si has dejado tu primer amor, si has dejado de hacer las cosas que tienes que hacer a través de la palabra del Señor, yo te animo que hoy pongas tu mano en el arado y no miras atrás, y mire al autor y consumador de la fe, a Jesucristo de Nazaret, aquel que te llamó, aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable,
aquel que te adoptó como hijo suyo, aquel que te hizo ciudadano con ciudadano del reino eterno, aquel que te limpió con su sangre preciosa en la cruz de Calvario, en la cual no éramos nadie, en la cual éramos como trapos de inmundicia, en la cual éramos enemigos de Dios y apartado de la ciudadanía de Dios. Pero Dios es rico en misericordia, que te ha escogido a ti, ha extendido la mano en misericordia y te ha escogido a ti para que tú fueras hijo de Dios. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Aleluya. Y esa potestad la tenemos tú y yo, hermano. Esa potestad la tenemos tú y yo. Y aquel que me está escuchando, que no conoce a Cristo, también tiene la oportunidad ahora de aprovechar el tiempo y decir, Señor, entra a mi corazón, perdona mis pecados, transforma mi vida, cambia mi vida, Señor, y escríbeme en el libro de la vida y bórrame del libro de la muerte, Señor, porque hemos pasado de muerte a vida. Lo que cae en su nombre, hemos pasado de muerte a vida. Dios nunca te desampara. Dios siempre está contigo. En los peores momentos que estés viviendo, Dios siempre está contigo. Aleluya, alabado sea Dios. Dios siempre extiende tu mano de misericordia. La mano del hombre nunca se va a extender para que tú tengas misericordia. Dios te esconde debajo de sus alas. Y debajo de sus alas estará seguro. Alabados a Dios, aleluya. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y lo defienden y lo guarda de toda enfermedad, porque somos sus hijos, somos las niñas de sus ojos y Él tiene cuidado de vosotros. Ni un pelito va a caer de tu cabeza si no es con el consentimiento de Dios. Alabados a Dios, aleluya. Pero todo aquel que me está escuchando, aleluya, Dios le está dando una oportunidad de vida y no de muerte. Una oportunidad de vida. Porque lo que quede en su nombre, por su interior, correrán ríos de agua viva. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a todo lo que se ha perdido. Todavía hay oportunidad de salvación. Pero algún día se va a cerrar esta oportunidad. Algún día se va a cerrar la puerta. Y el hombre va a buscar misericordia, va a buscar salvación y no la va a encontrar. Por eso aprovechemos el tiempo que Dios nos da en buscar a Dios de noche, en buscar a Dios de día, en congregarnos, en escuchar la palabra, en leer la Biblia. Solamente una demanda que tenemos de buscar a Dios. Y eso está en tus manos para que tú puedas en estos momentos buscar al Señor Jesús. Alabados a Dios. Quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor y quisiera en este momento animar a aquel pastor, a aquel líder, que su iglesia está muerta, que su iglesia no crece, aleluya, que la visión de Dios ha opacado, que ha quitado el lugar del Espíritu de Dios en la iglesia que está pastoreando, en el liderazgo que Dios te ha dado. Si no está la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, de nada somos muertos. Aleluya. Una iglesia sin el Espíritu Santo no es nada, es una iglesia muerta, una iglesia seca. Alabados a Dios, aleluya. Y estos son los momentos de nosotros no exagerar ni tampoco menospreciar la manifestación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos llena con su unción y nos llena con su poder, aleluya, se activa los dones del Espíritu Santo para servicio de la obra, para consolar, exhortar, para animar al cuerpo de Cristo con todos los 11 dones que habla 1 Corintios capítulo 11, don de ciencia, don de profecía,
don de milagros, don de palabra de sabiduría, don de fe, diferentes dones, operaciones que Dios le ha entregado como regalo a la iglesia de Cristo. Tenemos que buscarlo, tenemos que anhelarlo. Aleluya, esos dones. Alabados a Dios, no es para exhibición, no es para egocentrismo, es para edificar la iglesia de Cristo. Aleluya, para edificar la iglesia de Cristo. Alabado sea Dios de la gloria. Gloria al Señor. Y la Biblia realmente nos enseña principios bíblicos en la cual nosotros, aleluya, tenemos que seguir. Son paradigmas que Dios ha establecido en su palabra para cumplir, para obedecer, aleluya, y aprovechar el tiempo que Dios nos da, aleluya, sobre la tierra. Algunos están, aleluya, como apercibidos, como ignorantes de que Cristo viene, de que Cristo viene a levantar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Aleluya. Algunos dicen, ya Cristo no viene ya. Aleluya. Pero si usted se pone a ver la televisión, la radio, las noticias de las redes sociales, está diciendo que Cristo viene pronto. Están diciendo que todo lo que se está cumpliendo en este mundo escatológicamente, viene pronto Cristo a levantar su iglesia, a levantarla para el cielo, para estar en la boda de Cordero por 7 años, mientras el mundo estará en gran tribulación, una tribulación como nunca visto, donde estará reinando el anticristo, donde estará reinando la bestia, donde estará reinando el falso profeta. Y yo le animo que usted se vaya en este vuelo. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero, y nosotros que hemos quedado seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo. Alabado sea Dios de la gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Y por eso la Biblia te anima, hermanos. Aleluya. A poder usted valorar lo que Dios le ha dado. A poder usted realmente abrazar lo que Dios le ha dado. Alabados a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Cuando usted habla la Biblia en el libro de los Hechos, un libro desafiante, un libro en el cual tiene un protagonista, no Pedro, no Bernabé, no Pablo, no Felipe, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comisionó la iglesia. El Espíritu Santo levantó una iglesia ungida, una iglesia llena del poder de Dios. Alabados a Dios. Por eso el libro de los Hechos tiene dos actores, los actores pasivos y los actores activos. Los actores activos son los que hacen realidad la historia de los libros, del libro de los Hechos. La iglesia de hoy tiene que imitar la iglesia del Nuevo Testamento. Alabados a Dios. Para que una iglesia tenga un impacto en la comunidad, en la zona, tiene que ser una iglesia misionera. Como está el libro de Hechos, capítulo 13, el libro desafiante, el libro llamado por muchos el libro del Espíritu Santo, llamado por muchos el comienzo de la iglesia primitiva. Alabados a Dios, una iglesia que crecía, una iglesia que estaba llena del poder de Dios, una iglesia que estaba llena de la manifestación del Espíritu Santo, una iglesia que tenía los dones del Espíritu Santo. En Pedro, en Bernabé, en Felipe, en Pablo, tenía los dones del Espíritu Santo. Alabados a Dios, una iglesia que oraba, una iglesia que tenía un liderazgo unido, en unidad. Aleluya, una iglesia que sabía aprovechar el tiempo, y cuando la persecución se levantaba aserreando la iglesia, dice la Biblia que los cristianos se reunían a orar. Y en el lugar que estaban orando, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:31. Alabados a Dios.
y con denuedo estaban predicando: Señor, llévanos al mundo, llévanos a predicar la palabra. Señor, mira sus amenazas, sus insultos, lo que están levantándose contra nosotros. Aleluya, pero ayuda a nosotros y permita, Dios del cielo, aleluya, que nosotros prediquemos las palabras del Señor con denuedo, con pasión. Alabados a Dios, gloria al Señor. Y el libro de los Hechos es una muestra, la Biblia, aleluya, la iglesia de Antioquía de Siria, una iglesia presentada en el libro de los Hechos como un modelo de una iglesia primitiva, una iglesia misionera. Alabados a Dios. Dice en Hechos capítulo 11 que había varones, había varones de Chipre, de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor Jesús estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor Jesucristo. Había entonces en la iglesia de Antioquía profeta, maestro, Bernabé, de Simón, se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado junto al tetrarca Herodes. Saulo, ministrando esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo le he llamado. Entonces, habiendo ayunado, habiendo orado, le pusieron las manos sobre ellos y lo despidieron. Dice la Biblia, aleluya, que lo despidieron. Hay algo que me llama la atención aquí, es que el Espíritu Santo sigue hablando en la iglesia de hoy. Es que el Espíritu Santo es una persona divina que tiene sentimientos, emociones y voluntad. Tiene diferentes actividades como persona. Intercede, se redarguye. El Espíritu Santo es una persona divina porque es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Los mismos atributos que tiene el Padre, que tiene el Hijo, lo tiene el Espíritu Santo. Eso quiere decir que hay realmente una unidad. Dice que al principio se movía Dios, el Espíritu de Dios, sobre la faz de la tierra. La tierra estaba vacía, la tierra estaba desordenada, pero el Espíritu de Dios se movía, y todo lo que estaba en desorden, todo lo que estaba vacío, todo lo que estaba en tinieblas cambió. Aleluya, gloria al Señor. Cambió porque el Espíritu de Dios arregla las cosas que están en desorden. El Espíritu de Dios es que convence al ser humano de juicio, aleluya, de juicio, de justicia, aleluya. El Espíritu Santo es el que nos llena a nosotros con poder y gloria para que nosotros con denuedo predicamos la palabra donde sea, a los vecinos, a tu familia. Alabados a Dios de la gloria, gloria a Dios, aleluya. Esta iglesia de Antioquía local fue un centro misionero, aleluya, que desde antes se extendió el reino de Dios a las naciones gentiles, levantando a Bernabé y a Saulo, aleluya, los misioneros del mundo gentil, aleluya, cuando Pedro era el misionero del mundo judío, aleluya. Este impacto espiritual que tuvo la iglesia de Antioquía, producido por la iglesia local, no solo transformó a una ciudad como Antioquía, no solo cambió a esa ciudad, sino que tuvo alcance hasta lo último de la tierra. Alabado sea Dios de la gloria. Tuvo alcance hasta lo último de la tierra. Entonces, la palabra nos enseña, y podemos ver en este capítulo, aleluya, que toda iglesia local, toda congregación, toda iglesia redimida por la sangre de corderos, aleluya, los hermanos, los hijos de Dios, debes imitar el modelo de esta iglesia neotestamentaria. Debe imitar el modelo, la visión
de esta iglesia de Antioquía. Aleluya. Y por eso podemos observar en este capítulo que la iglesia de Antioquía podemos enfatizar una verdad importante. ¿Por qué? Porque esta iglesia local se comprometió con la obra misionera, produciendo un poderoso impacto espiritual sobre las naciones gentiles. Alabado sea Dios de la gloria. Gloria a Dios. Podemos ver en este capítulo, nosotros podemos ver que Antioquía, la iglesia de Antioquía, en el versículo 2, en el versículo 1, funcionaba para la dinámica de un ministerio en equipo. El ministerio en equipo siempre hace falta, porque no podemos ser solitarios, no podemos ser personas que todos lo sabemos. Tenemos que trabajar con un equipo, tenemos que buscar personas que tengan humildad, integridad, que tengan autoridad, que tengan integridad, que reúnan los requisitos bíblicos para que sean parte del equipo misionero, del equipo evangelístico de cada iglesia local. Alabados a Dios. Este liderazgo en el versículo 2, podemos ver que este liderazgo de Antioquía buscaba continuamente el rostro del Señor, ayunando y orando, gritando esto al Señor, dijo el Espíritu Santo, levantarme, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo le he llamado. O sea que estaba continuamente los obreros, estaba continuamente los hombres de Dios en ese lugar buscando la presencia, el rostro del Señor Jesús, en ayuno, en oración, en vigilia, constantemente estamos buscando en oración. Eso es lo que me impacta a mí, aleluya, y que este liderazgo de Antioquía trabajaba en equipo. Este liderazgo de Antioquía era uno solo. Dice que estaba en Cirene, habían hombres evangelistas, habían maestros, habían profetas entre ellos, y nunca nadie tenía un ministerio individual, nunca nadie tenía un ministerio personal. Ellos reunían todos en equipo y se lanzaban a predicar, a buscar el rostro del Señor Jesús. En el versículo 3 tenemos un liderazgo de Antioquía que poseía una mentalidad misionera. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos un liderazgo en el versículo 2 que eran sensibles a la voz del Espíritu Santo. Sabían escuchar la voz del Espíritu Santo. Sabían que el jefe estaba por dar órdenes, aleluya, a sus mejores obreros para sacarlo a la obra misionera, a la obra gentil, aleluya, a la obra que lo ha llamado. Toda persona que tenga un liderazgo misionero o que tenga un liderazgo de evangelista, aleluya, debe trabajar en equipo bajo estos requisitos, bajo estos paradigmas que enseña la Biblia. Alabados a Dios, aleluya. Funcionaba en un equipo el liderazgo de Antioquía. Funcionaba, aleluya, buscaba continuamente el liderazgo, la presencia del Espíritu Santo. Y el liderazgo de Antioquía eran sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Con esto, aleluya, podemos nosotros, aleluya, ver cómo la figura influyente de una iglesia es el pastor local. ¿Por qué lo digo el pastor? Pues es el hombre que se mueve con la visión, es el hombre que empuja masa, personas a sacarlo, a instruirlo, a encomendarlo a la obra misionera. Es el hombre que se le abre los ojos, aleluya, y Dios establece la visión de crecimiento, aleluya, para la iglesia local. Es el hombre que tiene los dones, el poder del Espíritu Santo, aleluya, y que Dios usa, aleluya, en cada servicio para dar una palabra fresca a su congregación, aleluya. Por eso el pastor, aleluya, es el principal objetivo, figura de la visión de Dios en la iglesia local. Por eso, aleluya, que el pastor Warren en su libro de liderazgo confirma esto, lo siguiente, aleluya. Se requiere un pastor saludable,
dice él, para pastorear una congregación saludable, uno puede llevar a la congregación más allá de su propia salud espiritual. En el momento que usted dejó de crecer, su iglesia también dejará de crecer. Necesitamos pastores saludables para que pastoreen iglesias saludables, para que le instruya una mentalidad misionera, para que le enseñe los objetivos específicos de la gran comisión. Alabados a Dios, de ir y predicar el evangelio y también hacer discípulos en todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabados a Dios. En un momento haremos una pausa para poner música. Gloria al Señor. Estaremos en un rato con ustedes. En esta pausa. FM, Cristo vive. Inicio de espacio publicitario. Amén. Estamos en el aire, hermano. Ya en el aire. Transmite desde el municipio del Puente, provincia Méndez. FM, Cristo vive. Cristo vive. Ya. FM, Cristo vive. Ismael. Todavía hay música. Entonces, ¿a qué hora empiezo? Son las 6:30. 5 minutos. 5 minutos. 35 empezó otra vez. A las 32. Más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Un toque de ti. Anhelo, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Un toque Por eso, de hermano, ti. lo vemos otra vez. Por eso, hermano, la iglesia, el liderazgo, significa influencia. Es más que motivación. ¿Por qué? Porque en el caminar, en el proceso de la visión de Dios, crea un liderazgo de influencia. Por eso el liderazgo de Antioquía tenía influencia. El liderazgo de Antioquía era un equipo que se movía en la visión de Dios. La visión de Dios es la brújula, lo que Dios hará, el propósito, lo que Dios hará en una familia, en una nación, en una iglesia o en un ministerio. Es lo que Dios hará en una persona. Alabados a Dios. Es lo que Dios va a encomendar en el corazón de una persona para que haga un liderazgo de influencia sobre los demás. Alabados a Dios. Lo podemos lograr. Aleluya. Porque la iglesia de Antioquía era una iglesia que tiene un impacto espiritual, que transformó una ciudad, que transformó una generación, que transformó mujeres, hombres, pecadores que estaban perdidos sin Cristo y sin esperanza. Pero ahí llegaron los misioneros, ahí llegaron los apóstoles huyendo a la gran persecución del Imperio Romano. Llegaron allí, llegaron a predicar, llegaron a anunciar el Evangelio y el fruto de lo que hubo en Antioquía fue, aleluya, el fruto de lo que hubo fue una conversión. El fruto fue un nacimiento de una nueva iglesia. Usted y yo lo podemos lograr si predicamos el Evangelio, si fundamos y plantamos nuevas iglesias en diferentes lugares
donde nunca se ha predicado el evangelio. Eres tú en la cual Dios te está hablando a levantarte, a animarte, aleluya, a exponer las manos sobre los arados, como yo decía, a saber, a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Alabados a Dios, porque Dios, le digo y le reitero, Dios te está llamando a que salga del anonimato, a que salga de la vía religiosa, a que salga, a lo mejor tú estás experimentado, has puesto en tu cabeza que Dios no te ama, que Dios no tiene planes contigo, pero te digo todo lo contrario, te traigo voz de Dios en esta noche. Dios tiene planes contigo, Dios tiene propósito contigo, Dios te quiere levantar. Haz lo que tú antes hacías que has dejado de hacer. Alabados a Dios, para que el Espíritu de Dios, aleluya, se mueva como se movió sobre la faz de la vida, como la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se mueva en tu corazón, se mueva en tu mente. Alabados a Dios de la gloria. Gloria al Señor, aleluya. Por eso te animo, hermano, a que tenga un ministerio de influencia, a que pueda tener una vida saludable, para que pueda pastorear y pueda tener un liderazgo en una vida saludable. De la misma forma que tú dejas de crecer, es la misma forma que la obra va a dejar de crecer. Si no haces nada, aleluya, el Espíritu de Dios no va a poder manifestarse en tu vida. Alabados a Dios. Y Dios quiere usar un pueblo que se anime, que se levante a hacer la obra misionera. Por eso, aleluya, la gente que te pueden seguir, la persona que pueden escuchar tu voz, debe tener integridad, debe saber ser humilde, debe tener intimidad y debe tener, aleluya, integridad de buscar a Dios. En estos tiempos hay que buscar a Dios. En estos tiempos hay que leer la Biblia, aleluya, porque el diablo anda como león rugiente, tratando a quien devorar. Pero si te levanta en el Señor, el león de la tribu de Judá va a pelear por ti. Si te levanta en el Señor, aleluya, el Espíritu Santo te va a tomar, aleluya, en sus manos, y Él te va a guiar, Él te va a ungir, Él te va a dar poder, como dice la Biblia en Hechos 1:8, recibiré poder cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabados a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por eso, aleluya, la iglesia de Antioquía trabajaba en una influencia, ministraba bajo el modelo de Cristo, desarrollándose en las actitudes, aleluya, distintivas de liderazgo, al fin de fluir en la vida de cada uno el Espíritu Santo de Dios. Alabados a Dios. Este es el impacto que tuvo la iglesia primitiva, el impacto que tuvo en una generación, el impacto que tuvo una ciudad. Aleluya. A veces pensamos que hay lugares que Dios nos manda, que son lugares muy duros, que nadie va a escuchar el evangelio, que nadie se va a convertir. Pero te digo, te traigo voz de Dios en esta noche, en ese lugar que Dios te mandó, que tú piensas que no va a crecer, que tú piensas que nadie se va a convertir. Te pido, aleluya, que te metas en la intimidad con el Espíritu de Dios, y te pido que te encierre en tu aposento. Aquel Señor, aquel Dios de la gloria que te ve en el aposento, te va a recompensar en público. Todas tus oraciones dirigidas por el Espíritu de Dios va a tener un impacto espiritual sobre aquella zona, sobre aquel lugar que estás, aleluya, ministrando. Y Dios te va a usar con poder, y Dios te va a usar en sus manos.
y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Alabado sea Dios. En tu vida se va a manifestar la gloria de Dios. El liderazgo de Antioquía eran sensibles a escuchar la voz del Espíritu. Aleluya. Hasta ahora no he escuchado la voz del Espíritu. Hasta ahora no he sentido la presencia de Dios. Yo te pido, te animo, aleluya, que puedas sentir y que puedas buscar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Alabado sea Dios. Y quisiera orar en esta noche. Orar por tu vida. Si tienes una enfermedad, voy a orar para que Dios te sane y se haga su perfecta voluntad en tu vida. Si tienes problemas en el matrimonio, si tienes conflicto en el matrimonio, si tienes problemas de divorcio, problemas de comunicación, lo que tengas, acuérdate que Dios estableció un pacto contigo y con tu esposa para toda la vida. El pacto se rompe hasta que la muerte los separe. Aleluya. Dios estableció contigo un convenio. El convenio es parcial hasta que algunos de los cónyuges decidan separarse. Dios estableció un pacto contigo y con tu esposa y con tu familia, porque toda la Biblia registra un Dios de pacto, que ha hecho un pacto en el Antiguo Testamento y ha hecho un pacto en el Nuevo Testamento. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Si estás enfermo, pon tu mano donde te duele, donde tenga la enfermedad, y Dios va a hacer la obra en tu vida. Dios te va a levantar. Aleluya. Dios te va a sanar. Vas a ser un hombre como antes, un hombre ungido y el poder de Dios. El Espíritu Santo te va a caer arriba. El Espíritu Santo va a quitar lo que está desordenado. El Espíritu Santo va a resolver el problema de conflicto en el matrimonio. El Espíritu Santo va a resolver el problema de tu familia. Aquel hijo tuyo que está en la droga, aquel hijo tuyo que está en el vicio del cigarro, aquel hijo tuyo que está perdido en una discoteca. En esta noche voy a orar para que se extienda la mano del Señor. Aleluya, como dice la Biblia, y la mano del Señor estaba con todos los discípulos, haciendo milagros, haciendo señales, haciendo prodigios, aleluya, en medio de su pueblo. Y la mano de Dios nos ha cortado para salvar. La mano de Dios nos ha cortado para bendecir. La mano de Dios nos ha cortado para sanar. Alabado sea Dios de la gloria. Gloria al Señor. Levante tus manos con fe, diciendo: Señor, tócame, 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 Señor, tócame con tu espíritu, tócame con tu espíritu, tócame con tu espíritu, sana mi cuerpo, Señor, sana mi cuerpo, en el nombre que es poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder del Espíritu Santo, rompe cadena, Señor, rompe atadura, trata con los matrimonios. Señor, en estos momentos sana a los que están enfermos, todo problema en las caderas, en los huesos, articulaciones, sea reprendida en el nombre de Jesús. Niños enfermos en los hospitales, niños poseídos por demonios, familias disfuncionales, familias divididas, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder y la autoridad que tú nos has dado, reprendemos, echamos fuera todo espíritu de las tinieblas, echamos fuera todo plan del diablo, cancelamos, aleluya, la autoridad diabólica, satánica, y todo espíritu de brujería, de hechicería, que venga sobre ti, sobre tu familia, la cancelamos, la echamos por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret, y pedimos liberación y ordenamos que fluya a través de las redes sociales, a través del internet, que fluya el Espíritu de Dios, que aleluya, que convenza de juicio, convenza de justicia al pecador, aquel que no se arrepiente, que no se vuelva a Dios. Espíritu de Dios, desciende con poder sobre cada matrimonio, desciende sobre cada enfermo, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, tu poder está aquí, Señor.
Yo siento tu presencia grande, preciosa. Tu presencia linda, Dios de la gloria. La sentimos, Señor. La sentimos. A ti te damos gracias. Gracias te damos. Gracias te damos. Levantamos las manos y decimos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. A su nombre damos gloria. A su nombre damos gloria. Alabado sea Dios. Aleluya. Usted puede escribir en su comentario. Usted puede escribir si recibió un toque del Espíritu Santo como testimonio. Si usted sentía una dolencia y ahora no siente la dolencia. Si usted tenía una enfermedad y ahora no tiene la enfermedad, usted puede testificar, usted puede escribir a la radio, usted puede escribir en los comentarios lo que Dios ha hecho en tu vida en esta noche. Aleluya. Yo sentí mientras que estaba orando la mano del Señor sobre un enfermo. Aleluya. Sobre una persona, aleluya, desahuciada por la ciencia. Una persona con cáncer. Aleluya. Alabado sea Dios. Una persona que no tiene tiempo de vida, pero Dios te da vida en este día. No te da un espíritu de muerte, te da vida en este día. Dios te levanta de esa cama. Dios te sana de esa cama. Dios te sana de toda enfermedad que para la ciencia es imposible, pero para Dios todo es posible. Alabado sea Dios. Aleluya. Dejamos una alabanza. Aleluya. Y nos despedimos en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Creyendo lo que Dios ha hecho en esta noche. Si la palabra de Dios te ha tocado, puedes testificar, puedes escribir en los comentarios, en el enlace de las redes sociales del Ministerio Cristo Vive. Puedes escribir y decir: Dios me ha tocado, Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha levantado, estabas triste, estaba desanimado, pero la palabra de Dios ha hecho, no ha olvidado vacía, ha hecho el efecto en nuestra vida. Dios le bendiga en esta noche. Alabados a Dios y hasta el próximo jueves. Bendiciones. Pase buenas noches y que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sea con cada uno de los que me están escuchando en esta noche. Amén, amén. Shalom.